europeos, hemos tenido también nuestros compañeros nacionales que han trabajado y apoyado la misión y que me gustaría muchísimo de agradecer profundamente su labor, su dedicación a la misión. Con su apoyo no podríamos haber completado el mandato de la misión. Nuestra misión concluye con la presentación del informe final, como todas las misiones de observación electoral de la Unión Europea, y lo hemos compartido esta semana con todos los actores involucrados en el proceso electoral. Con el nuevo gobierno, claro, con partidos políticos, con el Congreso, que tiene un papel fundamental de ahora adelante, con la sociedad civil y también con los medios de comunicación con los cuales contamos para difundir, diseminar nuestro informe y nuestras conclusiones y recomendaciones. El análisis del proceso electoral que hemos hecho es público, es conocido, ha sido un proceso controvertido, un proceso marcado por alta polarización y tensión política, factores que afectaron el funcionamiento de las instituciones electorales y evidenciaron vulnerabilidades, graves vulnerabilidades ante injerencias políticas y la instrumentalización también de algunas instituciones del Estado. La principal conclusión a que llegamos es que es fundamental establecer instituciones sólidas, basadas en principios democráticos y el respeto por el Estado de Derecho. El número de participantes en este conversatorio refleja el compromiso de la sociedad hondureña con la democracia y su aspiración de consolidar un Estado de Derecho. Esto quedó claramente evidenciado no solo durante la jornada electoral, el 30 de noviembre pasado, pero con la alta participación de la ciudadanía, sino también por el compromiso de la sociedad civil que desempeñó su labor en condiciones que no siempre fueron favorables e incluso muchas veces resultaron adversas, antagónicas. Durante nuestra presencia en el país, el tema de las reformas electorales fue consensuado y transversal. Todos estamos de acuerdo que es necesaria una reforma electoral. La experiencia del proceso electoral pasado puso en evidencia la necesidad de reformas que garanticen y que, independientemente de quién esté en el gobierno, el Estado no quede rehén de ningún partido político y que las instituciones sobrevivan a las disputas políticas. Junto con el informe presentamos 24 recomendaciones que, de ser implementadas, contribuirán significativamente a mejorar el proceso electoral. Estas recomendaciones abordan no solo los vacíos y contradicciones de la legislación electoral, pero también promueven los principios de una democracia multipartidaria, la participación política efectiva de mujeres, de los grupos indígenas, de los afro-hondureños y de todos los grupos más vulnerables de que han estado de una forma o de otra excluidos de este proceso electoral. Y también el respeto a la libertad de expresión, de opinión y al periodismo, que a nosotros nos gustaría mucho subrayar el clima de tensión, de intimidación que los periodistas han estado sujetos en los últimos meses, principalmente durante el proceso electoral. Pero estas recomendaciones también tocan a los principios de transparencia, de credibilidad de las instituciones y de todo un proceso electoral, de todas las operaciones electorales. El objetivo de este conversatorio es reunir a todos los interlocutores del proceso electoral para compartir las recomendaciones del informe y fomentar el inicio de un diálogo inclusivo para reformas electorales. Este diálogo debe ir más allá del control de los partidos políticos y culminar en una reforma electoral que genere confianza, credibilidad e imparcialidad de las instituciones y de todos los involucrados en el proceso electoral y también de todas las instituciones del Estado. Durante nuestra visita, las autoridades hondureñas, especialmente el Congreso Nacional, nuestra última visita para presentar el informe, han manifestado un interés en avanzar en esta reforma
y para ello ya se ha creado una comisión especial en el Congreso, por lo cual los felicitamos mucho, porque ni siempre cuando volvemos para presentar un informe final, las autoridades han ya tomado medidas. Y este es un inicio y que espero que la sociedad civil y todos los partidos políticos lleven muy en serio y exijan del nuevo gobierno, del nuevo Congreso. Esperamos que este conversatorio marque el inicio de un diálogo multilateral e inclusivo, y los hondureños enviaron un mensaje muy claro el 30 de noviembre. Una de las principales mensajes que han enviado es que es más importante que están atentos a los liderazgos del país. Sin más, voy a ceder la palabra a los actores hondureños, porque para ellos y para vosotros hemos organizado este conversatorio. Es un diálogo entre hondureños y los internacionales aquí, como yo, solamente facilitamos el espacio y el inicio del diálogo. Muchas gracias. Y no sé, ¿a quién debo pasar la palabra ahora? Ahora a Ana Paula Hall. Ahora la palabra para Ana Paula Hall, la presidenta del CNE. Muchas gracias. Bueno, debo confesar que a mí me cuesta mucho hablar sentada. Tengo vocación de maestra y acostumbrada a estar de pie, pero vamos a seguir las normas. Señora jefa adjunta de la misión de observación de la Unión Europea, señora vicepresidenta del Congreso Nacional, señor presidente del Tribunal de Justicia Electoral, señores moderadores que nos acompañan, medios de comunicación, sociedad civil, miembros del Consejo Nacional Electoral y demás instituciones aquí presentes, todas y todos, buenas tardes. Es un honor para mí, como consejera presidenta del CNE, saludarlos al inicio de este conversatorio, que se realiza, como todos sabemos, en el marco general de la presentación del informe final de la misión de observación electoral de la Unión Europea sobre las elecciones generales realizadas en noviembre de 2025, mismo que fue presentado de forma pública hace un par de días. Quiero comenzar por hacer un reconocimiento al trabajo de la misión de observación de la Unión Europea. Creo que debemos reconocer que se ha llegado a un documento final que contiene un análisis técnico objetivo sobre lo que ocurrió en las elecciones generales 2025 y que incluye recomendaciones orientadas a fortalecer el sistema electoral hondureño. No puedo evitar, quizá porque sea la primera vez que estamos en público y hablando de las elecciones una vez transcurrido el proceso, hacer algunas referencias al contexto en que se realizaron las elecciones. Y quisiera comenzar diciendo lo que creo yo que es más importante de todo el contenido del informe de la misión de observación. Aquí no hubo fraude alguno. El informe final de la misión señala que el proceso electoral se desarrolló en un clima de alta polarización que afectó el adecuado funcionamiento de instituciones como el CNE y el TJE. Asimismo, expresa preocupación por cómo se utilizaron instituciones políticamente, instituciones estatales usadas políticamente, incluyendo la Fiscalía General. El uso de las autoridades estatales, en concreto de la Fiscalía General, como herramienta política por parte de algunos representantes del partido político en el poder contra personal del CNE y el TJE para iniciar acciones políticamente motivadas, socavó la eficiencia y la autonomía de ambas instituciones electorales. Señoras y señores, las órdenes de aprehensión en nuestra contra, no se engañen, no tenían simplemente la finalidad de dañarnos, tenían una finalidad ulterior que era poner en peligro la finalización del proceso electoral. Órdenes que nos obligaron a refugiarnos en lugares seguros
para poder continuar nuestro trabajo de forma virtual y poder hacer la declaratoria. Por si esto fuera poco, dentro del contexto hubo injerencia política de la ex jefatura del Estado Mayor Conjunto, en particular su intención de obtener las actas de resultados presidenciales, prácticamente hacer su propio TREP, y sus continuos desafíos a la autoridad del CNE, negándose a poner a disposición las Fuerzas Armadas, tal como manda la Constitución de la República. Esto fue así hasta que cambió la titularidad del Estado Mayor Conjunto. El lamentable papel de quien ejerció la titularidad del Poder Legislativo quedará en la historia siempre, por sus acciones en franco desconocimiento de la Constitución y por la emisión de ilegales órdenes de reconteo al margen de la ley. Las cosas como son. Si queremos que la historia no se repita, no podemos desconocer que miembros de un partido político y recién llegados a otro partido político pretendieron secuestrar los escrutinios especiales y el proceso electoral. Todos sabemos de quiénes se trata. Fue su personal, fue su gente a propuesta de ellos quienes se negaron a realizar los escrutinios especiales. Habría que preguntarles bajo directrices de quién. El informe documenta que existieron amenazas y actos de intimidación dirigidos específicamente contra ambas consejeras, lo que generó un clima de inseguridad e incertidumbre para quienes desempeñamos funciones electorales. Este señalamiento no es poca cosa. Pone de manifiesto que servir a la democracia en Honduras implica ahora enfrentar hostigamientos y violencia política, experiencias que hemos vivido en carne propia y que están debidamente documentadas, como muy próximamente haremos público en un informe que recoge fehacientemente la cantidad de violencia política de género que se ha recibido. El pueblo hondureño supo, y el pueblo hondureño lo sabe, por medios de comunicación y por redes sociales, cómo estas presiones se tradujeron en intentos de desconocer la facultad del CNE, en acciones fiscales, en señalamientos públicos destinados a coartar nuestra independencia como autoridades electorales. Sin embargo, felizmente para todos, los enemigos de la democracia se encontraron con un muro alto e irrompible, el Consejo Nacional Electoral. Mujeres y hombres valientes, que están muchos de ellos hoy aquí, por cierto, y que a pesar de persecuciones e intimidaciones se mantuvieron de pie, incluso llegando algunos a ser perseguidos injustamente y perder su libertad en el marco de las elecciones primarias. Yo creo que no podemos soslayar que esto no se trató solo de dos consejeras, hay un equipo entero que nos apoyó y a todos ellos públicamente hoy quiero darles las gracias. La misión de observación también destacó un punto muy interesante, la desinformación y la polarización que afectaron en alguna medida la percepción pública del proceso. Este tema no es pequeño, no es fácil de enfrentar. La desinformación actualmente es una amenaza directa contra nuestra democracia. Todos los actores que continúan susurrando acuerdos bajo la mesa y vociferando fraude en público tendrán que rendir cuentas con el paso del tiempo, si acaso han emitido directrices ilegales en el proceso. Tendrán que rendir cuentas sobre los fondos que les han sido asignados y que hasta ahora impunemente han seguido realizando acciones contra Honduras y contra dos mujeres que lo único que hemos hecho es defender de frente nuestra democracia. Los que perdieron, perdieron. Y saben bien que no contaron con su servidora para alterar resultado alguno. A Dios gracias, ni sacamos renta de falsos discursos anticorrupción, ni fingimos papeles de víctimas. Nuevamente les digo las cosas como son.
Nosotras sí fuimos víctimas de quienes, bajo el manto de sectores de partidos políticos, secuestraron las elecciones, y también de los pseudofuncionarios que hoy continúan aplaudiendo y respaldando sus falsas narrativas. La violencia que impusieron en el contexto electoral y postelectoral no nos venció en ese momento y tampoco lo hará ahora. No ganaron las elecciones, no ganaron más tiempo en el poder y tampoco ganarán la batalla de la verdad histórica de este proceso electoral. Gracias. Finalmente, valoramos y acogemos las recomendaciones de la misión de observación de la Unión Europea como una valiosa hoja de ruta para fortalecer nuestros procesos. Les recordamos que el futuro de nuestra democracia no se construye desde la polarización, desde el antagonismo, sino desde el entendimiento, desde la escucha activa y desde el compromiso colectivo. Esperamos que hoy sea un espacio donde se comiencen a dar pasos en ese sentido. Nosotras seguiremos luchando para que la verdad siga derrotando a la mentira, para que la justicia se imponga a la impunidad sin excusas. Solo entonces y solo entonces podremos decir que en Honduras se está luchando por la institucionalidad, por los procesos electorales y por nuestra democracia. Muchísimas gracias. Gracias. Pasamos la palabra ahora a Mario Flores, presidente del Tribunal de Justicia Electoral. Bueno, buenas tardes. Tania Márquez, jefa adjunta de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. A la señora Ana Paola Hall, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Vicepresidenta del Congreso Nacional, Tania Pinto. Al señor Aldo Romero y cada uno de ustedes que se encuentran y hacen acto de presencia en este recinto. Lo que antecedió en su participación la presidenta del Consejo Nacional Electoral, pues es prácticamente una relación de los hechos que sucedió en el Tribunal de Justicia Electoral, en el cual fue de público conocimiento, donde a través, y aquí sí lo voy a decir con nombre y apellido, el partido de gobierno en aquel momento, en el reciente pasado, el Partido Libertad y Refundación, a través de la instrumentalización política del Ministerio Público encabezada por el señor Joel Zelaya, empezó esa persecución no solo contra los miembros del Tribunal de Justicia Electoral, sino también con las consejeras del Consejo Nacional Electoral. En el caso del Tribunal de Justicia Electoral, pues se pretendió materializar a través de un requerimiento fiscal la eminente captura por la supuesta comisión de delitos que habíamos incurrido la magistrada Miriam Barahona, para el cual pido un fuerte aplauso, una mujer muy valiente, de mucho temple. Y de la historia hemos aprendido. No voy a repetir los hechos que ya fueron de público conocimiento, más que agradecer a la misión de observación de la Unión Europea, donde en este informe que ha presentado, no en blanco y negro, sino que a todo color y en alta definición sobre los hechos que se han suscitado en el reciente proceso electoral. También agradecer a la presidencia del Congreso Nacional a través de su titular, el honorable diputado Tomás Zambrano, que en seis semanas ha tomado la decisión por consenso y no por imposición. Ya las respectivas comisiones de trabajo y específicamente la Comisión de Asuntos Electorales presidida por el honorable diputado Antonio César Rivera Callejas, en el cual hemos tenido ya ciertos acercamientos para poder
tomar en consideración estas observaciones y estas recomendaciones de la misión de observación de la Unión Europea y los hallazgos que nosotros como titulares y como autoridades del Tribunal de Justicia Electoral, y tengo la plena seguridad también del Consejo Nacional Electoral, para poder hacer aquellas reformas electorales profundas para fortalecer y educar electoralmente al pueblo hondureño. Nosotros como hondureños, se lo digo, no estamos educados electoralmente. Justamente antes de iniciar este evento, este diálogo, estaba hablando con el señor rector de la Universidad José Cecilio del Valle, en el cual tenemos un convenio interinstitucional y estábamos motivando para que en las universidades se incluya en los planes de estudio la materia de derecho electoral, así como en otros países de Latinoamérica se ha implementado, porque educación electoral no lo tenemos. Yo quiero reiterarle en nombre del actual gobierno y del pueblo hondureño a la misión de observación electoral ese apoyo incondicional al señor embajador de la Unión Europea, al señor embajador de Francia, que estuvieron al pie, estuvieron al frente, queriéndonos apoyar, al PNUD también, y aún con toda esa persecución no nos lograron vencer, salvamos la democracia, y hoy Honduras respira vientos de tranquilidad. Muchísimas gracias, señores. Entonces, para terminar las declaraciones de bienvenida y luego introducir también a los moderadores, dejo la palabra para la señora Tania Pinto, vicepresidenta del Congreso Nacional. Señora Tania Márquez, jefa adjunta de la misión de observadores de la Unión Europea. Señora María Antonieta Mejía, nuestra designada presidencial. Cuerpo diplomático y organismos internacionales. Señora Ana Paola Hall, consejera del Consejo Nacional Electoral. Señor Mario Flores Urrutia, presidente del Tribunal de Justicia Electoral. Compañeros diputados, integrantes del equipo central de la misión de observación electoral de la Unión Europea, invitados especiales y a los diferentes medios de comunicación, tengan todos buenas tardes. Es un honor para mí participar en este importante conversatorio sobre las observaciones emitidas por la misión de observación electoral de la Unión Europea. Informe que representa una valiosa contribución al fortalecimiento de nuestra democracia. Quiero iniciar reconociendo el trabajo técnico, objetivo y profesional realizado por la misión. Su presencia en lo que fue este pasado proceso electoral en nuestro país aportó confianza y transparencia. Nos brindó una mirada externa constructiva, orientado a mejorar nuestros procesos democráticos. No fue fácil lo que vivimos. Momentos de mucha tensión, incertidumbre, violencia, y gracias a muchos actores, pero en especial a 2 mujeres valientes, y hoy una de ellas tengo el honor de estar sentada a la par, para quien pido un fuerte aplauso. Podemos decir que superamos todos esos obstáculos y ahora lo que corresponde es trabajar en equipo, con amor a la patria, con compromiso, para que lo que vivimos nunca más vuelva a suceder en nuestro país. Yo no creo que nadie quiera volver a perder otra Navidad o otro Año Nuevo en incertidumbre. Las recomendaciones contenidas en el informe no las debemos ver como señalamientos aislados, sino como oportunidades de mejoría para fortalecer la institucionalidad electoral y consolidar la confianza ciudadana en los resultados.
la misión de observación fue enfático en señalar: en Honduras no hubo fraude, pero no podemos negar que sí tuvimos un proceso electoral atípico, accidentado, sin precedentes, y por tal razón el fortalecimiento de los procesos electorales es un compromiso compartido de todos los actores, y cada avance que se logre en materia electoral es un paso firme hacia una democracia sólida, transparente y participativa. El día de hoy estoy aquí en representación del presidente del Congreso Nacional de Honduras, abogado José Tomás Zambrano Molina, quien envía un cordial saludo, pero sobre todo un mensaje de agradecimiento por su labor y contribución al país. Estamos conscientes como Congreso que debemos de trabajar, consensuar y aprobar las reformas electorales en nuestro país. Es una gran responsabilidad la que tenemos en ese poder del Estado, pero sé que lo vamos a lograr con la presidencia en la Comisión Electoral del diputado Antonio Rivera Callejas y de todo el equipo multipartidario, porque es una comisión multipartidaria la que está trabajando en esas tan anheladas y esperadas reformas electorales. Los hondureños merecemos una mejor Honduras, y gran parte de eso depende de nosotros: crear un país con oportunidades para todos. Siempre repito una frase: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios bendiga a Honduras y muchas gracias. Respondió la mesa número 1. Antes de todo, y fue un consenso en la mesa, sí mencionar, y una reflexión general, que muchos de los que estuvimos en la mesa, pues no es primera vez que estamos en un espacio similar en el cual se hablan de reformas, de procesos de reforma, de informes, de misiones de observación nacionales e internacionales, y pues la conclusión que llegamos es que muchas de las cosas que estábamos leyendo las escuchamos hace 4 años, 4 años atrás también. Entonces sí requieren una profunda reflexión, que muchos de los problemas que se identificaron también atienden como consecuencia de no haber hecho un análisis sesudo, pero sobre todo generar la incidencia necesaria para que estas propuestas o estos mecanismos que se plantean pues se conviertan en realidad. Y ese punto es toral no solamente en los temas que nos tocaron, sino en las 24 recomendaciones, que pues no son cosas nuevas, muchas ya las habíamos leído inclusive en informes de este proceso electoral de misiones de observación nacional. Bien, dicho eso, pues tenemos como recomendación, la mesa 1 pues abordó como eje temático el marco legal, el sistema electoral y la inscripción de partidos políticos. Todos temas muy relevantes y que fueron bastante protagonistas en el proceso electoral, tanto primario como general. En cuanto a la recomendación 1, que se plantea como prioritaria, pues nos establecía que el Congreso Nacional emprenda una reforma del marco legal con una amplia antelación a las próximas elecciones, poniendo fin a las inconsistencias y corrigiendo las deficiencias de la legislación actual. Y también pues habla de establecer plazos para la publicación y aprobación de reglamentos. Entonces, en ese aspecto que va por 2 vías. Por un lado, pues la antelación con la cual el Congreso Nacional de la República debe aprobar o sostener la discusión de las reformas. Ha estado en todos los foros de discusión el hecho de que tienen que llevarse a cabo estas reformas durante el presente año, por una razón pues técnica electoral y también de bastante sentido común, que mientras más alejados estamos de las fechas de elecciones, pues las reformas electorales obedecen más a la necesidad de mejorar el proceso y el sistema, y no obedecen a un cálculo político. Nosotros hemos escuchado pues con mucho agrado el tema que se ha anunciado, que durante el presente año se va a dar este proceso, inclusive pues decíamos con satisfacción que puede darse muy pronto, pero se mencionó en la mesa que se anunció públicamente que sería para el mes de octubre. Se tomó como pues amenaza el hecho de que en octubre se cierra el periodo ordinario de sesiones dentro del Poder Legislativo, sin menoscabo que se pueda ampliar el mismo, pero recordar pues también que
las reformas a la ley electoral son la única ley ordinaria que ocupa mayoría calificada para poder llevar a cabo. Entonces, sí, esperamos que sea un diálogo bastante sucinto, que se haya un gran consenso dentro del Congreso Nacional de la República, como las decisiones que se han tomado durante las últimas semanas, pero sabemos que va a tener también y va a requerir mucho diálogo. Entonces, para poder cumplir, que se aprueben durante la presente legislatura y que sean ratificadas a la segunda, que sean con más antelación. Y por otro lado, pues hacíamos un repaso y efectivamente, pues todo lo que se habló que sucedió en el Consejo Nacional Electoral también afectó con la reglamentación de los procesos que están regulados por el CNE. Muchos reglamentos fueron aprobados de manera tardía y otros no fueron aprobados. La propuesta pues va encaminada también a establecer un mecanismo que ponga plazos a la aprobación de los diferentes reglamentos. Evidentemente es algo que se tiene que desarrollar teniendo en consideración que la aprobación o la potestad reglamentaria pues corresponde al organismo electoral, al CNE. Entonces sí definir que estos reglamentos puedan tener una aplicación real a través de una aprobación pues coherente con los plazos que se vaya a aplicar, pero también coherente con la socialización que se tiene que dar con respecto a estos reglamentos. Ahí pues hay otros temas que hablamos en relación a quienes van dirigidos, pues va dirigido a movimientos, partidos políticos, pues también tiene que existir esa reglamentación. Ok. Luego pues nos abordamos la recomendación número 2 sobre establecer procedimientos claros y una periodicidad para la distribución de escaños en el Congreso y los departamentos a fin de reflejar cambios demográficos y garantizar la igualdad del voto. Sabemos que es una potestad el tema de poder. Tenemos 128 diputados en Honduras. Esos 128 diputados están distribuidos por departamentos según pues elementos demográficos que se pueden tomar en cuenta. Lo que se menciona en el informe es de que la actual distribución pues no responde realmente a la cantidad de población que vive en cada una de las regiones del país. Evidentemente se tiene que establecer un tiempo en el cual se vaya a hacer esa regulación, porque actualmente existe la potestad de poder hacer esa redistribución, pero no existe un tiempo que se pueda determinar. Se mencionó que un periodo pues, de tres procesos, es decir, 12 años, podría ser un periodo lógico en el cual pues, permitiera que no se haga pensando en un cálculo de que cuántos diputados va a haber en el próximo proceso, sino que también a un más largo plazo. Y tener en cuenta pues, que finalmente la distribución de diputados por departamento no afecta per se la cantidad de diputados que va a tener cada partido político, porque pues esa distribución, haciéndose con esa lógica y con una dinámica política, va a poder atender los intereses de manera que cada partido político va a buscar siempre la cantidad de diputados que convengan, ¿no? Entonces, si establecer ese periodo, nosotros llegamos a la conclusión de cada 3 periodos, es decir, cada 12 años, podría ser un plazo que se podría regular esa revisión, ¿no? De que esa distribución que tiene que realizarse a nivel nacional. Luego pues teníamos la recomendación número 3, fortalecer el respeto por la decisión de los votantes en el Congreso, prohibiendo la sustitución arbitraria de candidatos elegidos de personas que no figuraban en la lista y que cada sustitución tiene que obedecer al procedimiento de la lista. Incluso en la mesa pues se surgió el debate de que es un procedimiento que está muy bien regulado para el caso del Parlamento Centroamericano. ¿Qué sucede? A diferencia del Parlamento Centroamericano, los diputados al Congreso Nacional de la República los elegimos a través de listas abiertas. Entonces, no es tan sencillo como correr al siguiente. Ahí habría que haber una lógica en el sentido de que no sea el siguiente en la lista, sino el siguiente en cantidad de votos. O también, consecuentemente, pues que el suplente tenga prioridad en caso de la renuncia de un candidato propietario, pero estamos claros de que lo que se refiere es de que en caso de sustituciones se puedan realizar con personas que participaron. Ahí lo importante, y quizás no profundizó tanto el informe en eso, son los momentos, ¿no? Porque hay varios momentos en los cuales hay renuncias y sustituciones, porque están las renuncias que se dan después de las elecciones primarias, cuando los candidatos pues pasan de ser precandidatos a ser candidatos, y antes de las elecciones generales. Ahí hay un procedimiento que se da también por el partido y que no da prioridad al suplente de esa manera. Luego, pues, después de las elecciones generales, antes de la declaratoria, también es otro procedimiento. Y después de la declaratoria es otro procedimiento que no solamente se ve inmerso el CNE, porque ya después de la declaratoria, una renuncia, una sustitución a nivel de corporación municipal implica participación de la Secretaría de Gobernación y de la propia corporación, y en el caso del Congreso Nacional, pues la renuncia también es ante el propio Congreso Nacional. Entonces, sí se tiene que definir ese mecanismo que permita el respeto a las personas que participaron, pero también determinado en los diferentes momentos que se puede dar una renuncia o los demás momentos que puedan surgir producto de otras reformas también.
Luego, pues teníamos la recomendación número 8, sobre modificar la ley electoral para proteger la libertad de asociación, revisando los requisitos para el registro y cancelación de los registros de partidos políticos de conformidad a principios regionales e internacionales. Y aquí, pues, en este proceso electoral tuvimos esa experiencia. ¿Y qué sucede? También, pues, no todos los partidos políticos van a elecciones primarias y no todos están obligados a ir a elecciones primarias. Todos sabemos que en marzo del año anterior, pues 3 partidos políticos, los que históricamente han ido a elecciones primarias, lo hicieron porque tenían más de 2 movimientos en contienda. Ya la ley electoral establece que los partidos que no van a primarias pueden, pues, elegir sus candidatos a través de asambleas o a través de otros mecanismos. Lo que sucede es que no se reglamenta o no se hace un cronograma de estos partidos. Entonces, en el seno del Consejo Nacional Electoral, pues hubo un fuerte debate con respecto a los plazos en los cuales estos partidos políticos tenían que realizar su inscripción, y eso, pues, tuvo una consecuencia, que el periodo fue muy corto. Para poderlo hacer, tuvieron también periodos muy cortos para poder subsanar, por lo cual no pudieron cumplir los requisitos y no pudieron, pues, ser inscritos sus candidatos para poder participar. Entonces, aquí la recomendación considera la mesa que debe ir dirigida en el sentido de poder, ok, si los partidos políticos que no van a primarias no forman parte de ese ciclo, pero que sea a partir de ese momento que también cumplan un procedimiento que tiene que ser documentado ante el Consejo Nacional Electoral para que ellos lleven a cabo su procedimiento, y no solamente decirles, aquí ya tienen que traer sus planillas ya hechas y sin inconsistencias dentro de tantos días, aunque es una obligación de los partidos políticos, pues también tener esa certeza, pero definir esos cronogramas va a permitir llevar a cabo ese procedimiento. Y luego, pues, la recomendación 9, que va bien relacionada, habla de establecer plazos y procedimientos claros para registrar los diferentes tipos de candidatura y corregir sus errores en un plazo razonable. ¿Y por qué digo que va bien relacionada? Y hablábamos también en la mesa. Para inscribir un nuevo partido político, no una candidatura, pero para inscribir un nuevo partido político, ya la ley electoral me dice que yo tengo, que es el reto más difícil quizás, recolectar al menos el 2% de lo que tuvo el partido político ganador, en este caso los votos que obtuvo el Partido Nacional de Honduras. Pero para inscribir una candidatura independiente, que es una figura de derecho público temporal, porque solo es para el proceso electoral, ocupo tener el 2% del censo nacional electoral. Es decir, ocupo más firmas para una candidatura independiente, si fuera presidencial, que para inscribir un partido político. Entonces, sí te tienen que revisar esos criterios para poderlos llevar a cabo, pero sobre todo también certificar esos procesos, porque ¿cuál es el principal problema con esas? Ahorita tuvimos problemas con candidaturas independientes, que una candidatura independiente presentaba una firma de respaldo, una hoja de firmas de respaldo, y acompañada de eso traía 25 o 50 fotocopias de esas mismas firmas de respaldo. Entonces decían, yo presenté 50,000 firmas, pero en realidad no eran ni 5,000. Entonces hay mecanismos que ya los tenemos en la práctica, como el dispositivo biométrico, que perfectamente podría ser un mecanismo para verificar firmas, y de esa manera validar que las firmas de respaldo obedezcan a la voluntad real de ciudadanos que respaldan una candidatura. ¿Por qué? Porque, pues, vimos antes del 2021, concretamente en el año 2020, se inscribieron 4 partidos políticos y 3 de ellos no pasaron su primera elección y el resto no pudieron volverse a inscribir. Entonces, tampoco se trata de abrir un abanico para que partidos políticos sin ninguna representación pues realmente lo hagan, sino que hay un equilibrio entre el derecho a participar, las garantías mínimas, pero también el respeto a que tengan una representación y una representatividad real de las personas, y eso se puede mejorar a través de los tiempos, pero también a los mecanismos que puedan perseguir ese espíritu de la ley, porque si pedimos firmas de respaldo es porque se espera que sean partidos políticos que tengan una estructura mínima que pueda respaldar la actividad política partidaria que se tiene que llevar a cabo. Y por último, pues nos correspondió la recomendación 22 sobre establecer plazos en la preparación de causas tras la publicación de los resultados preliminares, garantizando tiempo suficiente para presentar pruebas, argumentación jurídica, salvaguardando así la equidad y la integridad del proceso judicial. ¿Qué es lo que sucedió durante el último proceso electoral? A ver, ya la ley nos dice que al día siguiente de las elecciones hay plazos para poder recurrir resultados, que puedo hacer 2 cosas. Puedo pedir nulidad de una junta receptora de votos o puedo pedir un recuento. Y los plazos son de 5 y 10 días respectivamente. Pero en muchos casos pasaron 5 días y las actas no estaban publicadas.
Entonces, bueno, ¿cómo es que la ley me da 5 días para poder presentar una impugnación, pero no me están dando los medios probatorios para poder sustentar mi impugnación? Evidentemente, en tema electoral, pues y en cualquier otro tema, no se trata de decir, bueno, les vamos a dar 20 días, porque aunque les diéramos más tiempo, la declaratoria solo son 30 días para poderla emitir. Entonces, ese tema de poder extender plazos tiene que verse en un conjunto. Si se va a dar más, o también se plantea que se extiende el periodo de tiempo para que el Consejo Nacional Electoral emita una declaratoria o no, y pues también hacer más perfectos los procesos en el sentido de que, bueno, poner más rápido a la vista, ya sean las actas, hojas de incidencia o cualquier documentación que sea imprescindible para poder sustentar una impugnación. Y bien, estas fueron las valoraciones, las amenazas que pues vemos que pueden tener estos, pero sí tenemos la certeza como mesa que de este espacio pueden surgir pues algunos acercamientos que puedan convertirse a través de las reformas que se puedan dar dentro del Congreso Nacional y que también el CNE en el uso de su iniciativa de ley puedan llevarlo a la práctica para pues que los hechos y las cosas que no se tienen que dar en ningún país del mundo, en ninguna democracia, que sí las sufrimos hace apenas unos meses, se vuelvan a repetir. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, un gusto saludarles. Primero yo quisiera reconocer la calidad de la conversación que hubo en la mesa, tuvo una pluralidad democrática y un respeto que vale la pena destacar, ¿verdad? Todos pudieron compartir sus experiencias y visiones con mucho respeto. Voy a tratar de ser muy breve. Primero, destacando que nuestro tema es la parte de administración electoral, son 6 recomendaciones. Pero las conclusiones de la mesa se derivan en 2 partes. Primero, en que antes de entrar a la discusión de los alcances técnicos de las 6 recomendaciones, era necesario que tanto los sectores involucrados en el seguimiento de las reformas electorales, como sobre todo el Congreso Nacional, pudieran dejar muy claro el alcance de la cultura política imperante en el país, la voluntad política de las fuerzas involucradas en el proceso de reforma electoral, no solo desde las características de la cultura política en este momento, sino desde su evolución histórica, considerando todos los desafíos que la gestión de procesos electorales ha enfrentado no solo en 2025, sino también en elecciones anteriores. Y que estas condiciones previas para poder entrar en un debate de reformas electorales, en este caso de la administración electoral, tuviera como punto de partida, además de esas condiciones previas, una reflexión del modelo institucional deseado como punto de partida constitucional y legal para entender qué modelo queremos y cómo ese modelo puede ser funcional. Ahora, tomando como base ese antecedente y ya entrando un poco a las 6 recomendaciones, pues una conclusión que sacamos del grupo fue que primero, partiendo de ese modelo institucional, podríamos decir, la primera subcategoría sería la definición del proceso de selección de las autoridades electorales, no solo desde los criterios a considerar para mitigar el tema del control político y la partidización, sino también cuestiones que pueden parecer sencillas, pero que pueden tener repercusiones importantes en la gestión de procesos electorales, como la fecha en que se debe llevar a cabo el nombramiento y si conviene hacerlo o no, por ejemplo, de manera escalonada, para mitigar un poco la cuestión de la repartición política. Y luego, en un segundo y tercer nivel, porque algunas recomendaciones abordan asuntos presupuestarios, de planificación, de comunicación y de soluciones tecnológicas, partiendo del modelo institucional y el proceso de selección de las autoridades electorales, entonces priorizar espacios de diálogo y de consulta de las autoridades electorales con el Congreso Nacional, pero con la premisa del respeto del Congreso Nacional a la independencia de las instituciones del sistema electoral, no solo ya en el funcionamiento de la institución, sino en las necesidades de la institución para poder avanzar a una reforma electoral. Y esto se habló en la mesa, sobre todo en el tema del presupuesto, por ejemplo, si conviene o no institucionalizarlo como reforma constitucional
para que haya un presupuesto predefinido que no sea utilizado después como una herramienta política de negociación o imposición desde el Congreso Nacional, pero también para asuntos de planificación. El equipo del Consejo Nacional Electoral que estuvo en la mesa expuso muy ampliamente la experiencia que tuvieron en justamente el manejo del proceso electoral del ciclo 2025, y ahí se concluyó que el tema de la planificación pasa por tanto la calidad del proceso de selección de las autoridades, pero luego también el tiempo de aprobación en el Congreso Nacional para dar paso a una planificación en cascada de todos los demás detalles que están previstos en las recomendaciones, en las 6 recomendaciones. Y concluiría que ese fue el último punto que se abordó en la mesa, con la importancia de que las reformas y el alcance de las reformas propuestos y debatidas en el Congreso Nacional tenga un nivel de publicidad importante, tanto para que la ciudadanía pueda demandar el cumplimiento de esas propuestas de reforma, como para que los partidos políticos en el Congreso puedan entender las necesidades reales de la institución y básicamente el desarrollo de todo el proceso de reforma electoral. Así que esa fue la discusión. No sé si dejé algo por fuera, espero que no, pero por ahí van las conclusiones de la mesa número 2. Muchas gracias. Nos corresponde la mesa en cuanto a la recomendación número 14, que se dice que es una prioridad crear un enfoque mediático seguro y libre de intimidación para los actores, con una protección adecuada para los periodistas en situación de riesgo. Aquí pues no nos ha costado mucho, aunque somos comunicadores sociales y cada quien tiene su opinión, su libre opinión, pero sí encontramos el consenso fácil de que ya existe un mecanismo, junto con Francisco, que es nuestro moderador. Ya existe un mecanismo, lo hemos decidido todos, lo hemos definido, de protección de testigos, pero que, como el documento mismo integral de la Unión Europea lo recoge, este mecanismo no responde ni garantiza por completo las necesidades de protección de periodistas y otros actores que estarían incorporados bajo este mecanismo, con el agravante que no se respetan los procesos, ni siquiera los esfuerzos que se han hecho en algunos gobiernos. Hay gobiernos que los han desatendido por completo, y esto es totalmente deprimente, porque necesitamos entonces aquí un mecanismo que tiene que ser completamente autónomo financieramente hablando. También esto es importantísimo, que este organismo tenga autonomía financiera. Aspiramos a eso y ojalá que sea posible. Luego tenemos también en la recomendación 15 despenalizar la difamación en favor de las leyes civiles en consonancia con las normas internacionales sobre libertad de expresión y medios de comunicación, incluso en el contexto electoral. Pues esta es una misión de siempre que no se ha logrado, pero tenemos una buena noticia en medio de esta discusión. Francisco, si quieres ayudarnos a compartir, por favor, una buena noticia, que es que ya existe un proyecto, Francisco. Sí, muchas gracias. Aquí en la mesa recibimos la notificación de parte de uno de los integrantes del Soberano Congreso Nacional que ya en esta misma semana que entra se someterá a discusión un proyecto de reforma para que esta norma en específico, que en la actualidad penaliza con cárcel las faltas o supuestos delitos de información, va a pasar al ámbito civil. El Colegio de Periodistas de Honduras ha estado luchando por esta situación desde hace mucho tiempo y finalmente han encontrado el consenso y la voluntad política necesaria para que esto pueda ser una realidad. Así que, por lo menos en esta recomendación número 15 del documento, tenemos la buena noticia de que esto ya va a ser una realidad muy pronto. Eso esperamos, y aquí hay muchos diputados, necesitamos apoyo de decisión política para que estos procesos avancen. Gracias. Sí, porque mucho de lo que aquí se incluye es algo que como sociedades, como grupos, ya hemos venido trabajando y han llegado incluso como propuestas al Congreso. Entonces necesitamos voluntad política para que esto avance definitivamente. La recomendación 16, convertir los medios de comunicación estatales, este es un tema
controversial y lo fue en el proceso electoral y lo seguirá siendo dependiendo de cómo lo abordemos. En una verdadera cadena de servicio público, los medios estatales deberían de estar con independencia editorial y autonomía financiera. Aquí nos detenemos en esta última parte. La autonomía financiera de esos medios es fundamental, pero no solo eso. El problema es cómo quitamos ese estigma de que cada gobierno llega con su grupo de periodistas afines, amigos y los que también ayudaron en la campaña. Entonces, es un tema bastante que está bien estructurado. Necesitamos entonces dar autonomía, que igual que en otras instituciones, los profesionales de la comunicación estatales sean parte de procesos continuos, que no estén sujetos al vaivén de los gobiernos, ni a partidos políticos, mucho menos a ideologías. Esta es la parte. En cuanto a la recomendación número 17, adoptar una ley de protección de datos que establezca principios, definiciones y derechos, pero más abajo dice crear una autoridad supervisora de esta ley de datos. Aquí como que a algunos no nos pareció mucho, porque cuando se crean instituciones que van a dictar pautas sobre qué datos crear, cómo crearlo, cómo protegerlo, entramos al tema del temor de que se vaya a influir de manera inadecuada. Pero encontramos sí una buena noticia, que ya existe una ley también de protección de datos impulsada por el Colegio de Periodistas de Honduras, la Asociación de Medios de Comunicación de Honduras también están, y necesitamos ayuda en el Congreso también, por favor. Insistimos que todo va, increíblemente todo llega a esa necesidad de voluntad política para que esta ley de protección de datos, también blindar el mecanismo de las influencias políticas, los ataques cibernéticos, fue un tema también importante durante este proceso electoral. Se pudo detectar influencia externa a todos niveles, ataques cibernéticos. Muchas organizaciones tuvieron, aquí compartía el CNA su experiencia también de cómo proteger esos datos, cómo proteger los datos públicos. Entonces estamos totalmente de acuerdo con esto. Y finalmente, Francisco, alguna recomendación sobre el tema del fact-checking que tiene que ver con la recomendación 18, para que Carlos, que tiene mucha experiencia en esto, nos hable por nosotros aquí, Radio América y Abriendo Brecha, que llegamos hasta aquí. Casi nos manda comerciales. Dame el microfonito ahí. Bien, muy buenas tardes a todos, mucho gusto. Tiempo efímero, puntual, recomendación 18, ¿verdad? Nuestra mesa de medios de comunicación y redes sociales. Sí, hemos de entender que el principal problema del mundo, según el Foro Económico Mundial, es la desinformación. Así lo tipifica en el informe de riesgos globales de enero del año pasado. Principal, es brutal, ¿verdad? Y en Honduras el contexto es que no hay iniciativas ni regulaciones. 30 de noviembre, el domingo, nos dejó muchas lecciones. Más allá de una actividad cívica en la que se desarrolló normalmente, a nivel digital pudimos ver unas monstruosidades, desde deepfakes, por ejemplo, de audios de declaraciones falsas, hasta manipulaciones, citas falsas y entre otros. Y podemos hablar de muchas fenomenologías o tipologías de desinformación. Pero puntualmente, ¿qué hemos convenido? Que no hay un ambiente, lamentablemente, en Honduras en la que todos los medios puedan unirse como un combate a la desinformación integral, sino que nos vemos como territorialistas. Esto es un problema en Honduras, a diferencia de otros países. Sí vemos plataformas importantes y vemos aliados, y es de reconocerlo, sociedad civil y academia. Por ejemplo, nosotros el año pasado alfabetizamos casi 400 personas a nivel nacional sobre el tema del combate a la desinformación, pero el problema es que en la primera línea de batalla de la información, que somos los periodistas, no tenemos el discernimiento necesario. Muchas veces la desinformación se presenta como noticias reales, o casi siempre se presenta así, y lo que hace un periodista es publicarlo tal cual, sin verificarlo. Hoy en día yo no me imagino un periodista que haga un audio y haga un artículo periodístico de 300 palabras sin ni siquiera verificarlo a la autenticidad. Por ejemplo, Eleven Labs, una herramienta que clona voces, lo hace casi hiperrealista. O herramientas como VO3, Sora, Nano Banana, que perfectamente hoy yo me podría tomar una selfie con ellos y hacer que nos estamos besando en segundos, ¿verdad? Eso pasa. Imagínense ustedes a los tomadores de decisiones, tomando decisiones con base en mentiras. Las consecuencias son graves y lamentablemente en el país lo peor del caso es que no hay ambiente para eso. Y seamos brutalmente sinceros, lo más precario, quizás hasta
rampante de la desinformación es que no conoce de edad, ni de sexo, ni de religión. O sea, la desinformación afecta a todos por igual, ¿verdad? Y hasta que no venga un bulo y ponga en juego el perfil de alguien, uno lo entiende. No hay que esperar eso. Y un mensaje también a los políticos y a los funcionarios. Tienen que tener discernimiento de lo que dicen como tal. Nosotros hemos detectado estrategias políticas como la inundación de datos que funcionan en el que el político habla sobre un tema y muchas veces desconoce el tema y se inventa datos solo por quedar muy bien ante las cámaras y no saben la repercusión que eso tiene en redes sociales. Porque una mentira repetida en un político se convierte en una verdad y eso es un bolo de nieve. De ahí viene la persona que vende el periódico, la persona que vende la leche y es que dice, es que el presidente lo dijo. Sí, pero la pregunta es, ¿quién dice que las autoridades no mienten? ¿Verdad? Entonces es como una reflexión, pero más allá de esto es el consejo central. Hay que educar, hay que generar pensamiento crítico. En este momento ya no basta ver para creer. Hoy en día se pueden crear imágenes que muestren escenas que nunca van a ocurrir, videos de acciones que nunca van a ocurrir, y si no estamos en sintonía, vamos a ser víctimas de la desinformación y replicando en nuestras redes sociales mentiras como tal. Y el impacto que uno reproduzca eso es grave, porque imagínense el nivel de funcionarios, de tomadores de decisiones. La pregunta es, como ciudadanos simples, como mortales, ¿qué hacemos nosotros cuando nos encontramos con una mentira en la red social? ¿Cómo lo amplificamos con nuestra familia? Hay que también tener discernimiento de eso. Gracias. Muchas gracias por cumplir con su misión, con la observación electoral. Hoy puedo decirles enhorabuena porque han cumplido con su trabajo. De igual manera agradecer con todos y cada uno de los participantes en esta mesa de trabajo, hombres y mujeres, que sé que estamos comprometidos para fortalecer la democracia. Nuestro trabajo es consistente en el tema de campaña electoral y financiamiento de campaña. Todas las opiniones aquí emitidas, pues hemos estado trabajando en conjunto. La recomendación 10 es que los fondos públicos no se deben utilizar o no deben ser destinados para campañas políticas. Ya existen organismos como la Unidad de Financiamiento y Transparencia y Fiscalización, y la idea que nosotros tenemos es fortalecer los mismos a través de distintos puntos principales. Entre ellos, la autonomía presupuestaria, poder asignarles un presupuesto a la Unidad de Política Limpia, como nosotros lo conocemos, y que este presupuesto sea destinado 8 meses antes de las elecciones. Otra de las cosas que nosotros tenemos como punto principal es que tengan una capacidad de sanción y que sea una sanción de la cual realmente los candidatos temamos a ser sancionados. Así que van a trabajar de la mano y van a emitir una constancia, la Unidad de Fiscalización y Transparencia, que se va a convertir en un instrumento vinculante para trabajar de la mano con el CNE y poder realizar una inhabilitación de los candidatos. También tenemos la despartidizar la unidad, que esta sea un ente técnico. Ese sería uno de los 3 puntos principales que nosotros estábamos manifestando. Estos mecanismos de supervisión y cumplimiento se pueden hacer también a través de la Comisión Municipal de Transparencia, que sea fortalecida a través de la Ley de Municipalidades en época electoral, y que pueda existir una veeduría social a través de los mismos, a través de representantes de sociedad civil y ONGs. Dentro de la recomendación número 11, en gastos de campaña, habla de la parte de publicidad digital. Entonces, crear un marco regulatorio de la misma, así como también una unidad de monitoreo digital y fortalecer las capacidades técnicas que tenga el recurso humano en ese entonces para poder trabajar de la mejor manera. El Estado conectaría directamente con las apps, así como también Meta, para tener datos exactos de monitoreo sobre los registros y los datos de campaña. Y de esa manera sería un poco más fácil el poder fiscalizar la parte de los gastos de campaña de manera digital. Y dentro de la recomendación número 12, pues está ampliar a 45 días hábiles la presentación de los informes que tenemos los candidatos. Estábamos hablando que era un tiempo un poco corto para poder presentar ante la Unidad de Política Limpia estos informes. Así que una vez nosotros ampliemos este plazo a 45 días hábiles, podríamos ya tener un tiempo prudencial para la misma y eliminar las prórrogas de presentación de informes que rinden las cuentas de gastos de campañas. Así podríamos darle tiempo prudencial a los candidatos, podríamos presentarlos en tiempo y forma y cumplir con nuestra obligación. Y estas serían algunas de las disposiciones y recomendaciones que nosotros tendríamos. Y bueno, parte de todas las ideas de la mesa de trabajo. Muchas gracias.
política, entre las cuales tenemos 4 recomendaciones. Una de ellas está relacionada con la observación electoral, en la cual se deben establecer mecanismos de inclusión y algunos plazos para tener con precisión todo el proceso que debe seguir cada una de las diferentes misiones que desean participar. Para ello, todo este equipo que vemos aquí, hemos concluido que una de las posibles reformas que se deben de implementar es el hecho de establecer que el reglamento que emite el Consejo Nacional Electoral debe de quedar definido la fecha máxima que debe estar, digamos, aprobado. Aquí se sugiere 4 meses antes del día de la celebración de las elecciones, que debe de conocer cada una de las organizaciones interesadas en participar en el proceso electoral. Así también tenemos en esta misma reforma, sugerimos que se debe de considerar que las listas que brindan todas las misiones, una vez que han sido aprobadas su participación, debe de tener al menos un mes para poder entregárseles sus credenciales, ya que aquí tenemos una buena representación de varias misiones que participaron en el proceso y manifiestan que su participación hubiese sido más activa o más diligente si hubiesen tenido las credenciales con un tiempo más prudencial. Así también nos tocó otra recomendación, que es la número 19, en la cual se considera identificar mecanismos para garantizar la aplicación efectiva en los partidos políticos del mecanismo de paridad y alternancia, en el cual, pues en un bonito conversatorio con los compañeros y las compañeras llegamos a 2 puntos. Número 1, que debemos de tener la precisión de que todos los partidos políticos que se someten a un proceso electoral primario, al momento de inscribirse cumplen la paridad y la alternancia. De hecho, es un requisito para poder inscribirse. Y si un partido o cualquiera de los movimientos que se inscriben, sobre todo en primarias, no lo cumple, pues este no podrá ser inscrito. A raíz de eso, identificamos algunas posibles reformas que deben ser consideradas, y es lo que conocemos que hoy en día la paridad se tiene prevista pero de forma vertical, o sea que una planilla deberá de aplicársele la paridad únicamente. Si esta es liderada por un hombre, pues en los casos subsiguientes, sobre todo cuando aplicamos la alternancia, deberá de seguir por una mujer, y en el caso de la paridad pues 50-50, pero no está conectada con las demás planillas del nivel electivo. Entonces, la propuesta es que sea horizontal, o sea que de las 18 planillas del nivel electivo de diputados al Congreso Nacional se considere de una manera progresiva, aunque aquí las compañeras Migdolia sobre todo dice que es importante aspirar a un 50%, o sea que el 50% sea liderado por una mujer y el 50% por un hombre, de las 18 planillas en el nivel de diputados. Y lo mismo en el caso de corporación municipal. De los 298 corporaciones que nosotros elegimos cada 4 años, el 50% sea liderado o encabezado por una mujer y el 50% por un hombre. Paridad horizontal, ligar todas las planillas de cada nivel electivo, en especial de diputados al Congreso Nacional y corporación municipal. Asimismo, en esta recomendación también visibilizamos el tema de que cada vez que un ciudadano es electo en un cargo y este genera una vacancia por alguna renuncia, especialmente en el caso de cuando este cargo ha sido ganado por una mujer, debe ser sustituido por el sexo de quien renuncia, especialmente en el caso de las mujeres, que debe ser sustituido por una mujer. Otro de los puntos que también se visibiliza es el tema de que en la ley actual hay un fondo para fomentar la participación política de las mujeres. Sin embargo, no existe ningún reglamento o algún mecanismo riguroso que, en primer lugar, haga que los partidos políticos ejecuten este fondo específicamente en el fomento de la participación política de las mujeres. Y además no considera ninguna sanción para quien no lo haga en esos términos. Además, en este mismo consideramos que se debe de establecer más de alguna sanción en caso de no cumplirlo.
También nos tocó la recomendación número 20, en la cual se establece considerar que los partidos políticos pues adopten algunas políticas o mecanismos para prevenir y abordar de manera efectiva la violencia política de género. Aquí las compañeras concluyeron, especialmente las que han participado en el proceso de socialización del proyecto de ley que está ahí en el Congreso, de la ley para prevenir la violencia política contra la mujer, en la cual ellas concluyen que lo que debe de fomentarse en este proceso de reforma es la voluntad política para que esta ley sea aprobada y que además se establezcan sanciones por incumplimiento cuando esto ocurra y quién deberá de liderar y aplicar estas sanciones. Así también nos tocó la recomendación número 21, en la cual pues se visibiliza básicamente garantizar la participación política de los pueblos indígenas y afrodescendientes, en el cual pues conversando con los compañeros identificamos que en la ley vigente sí se establece que se debe de fomentar. Sin embargo, no hay algún mecanismo o algún presupuesto específico para poder generar espacios, ya sea de educación cívica electoral en este sentido, o también que los partidos políticos cuenten con algún fondo para poder desarrollar participación política, ya sea a través de formación o incluso incluirlo en las diferentes planillas en las zonas que tenemos pueblos originarios. Así que la propuesta es que se identifique un fondo a nivel de presupuesto y que sea establecido y canalizado a los partidos políticos para el fomento de que estos pueblos participen específicamente en las zonas que ya hemos identificado o que en nuestro país existen pueblos originarios y afrodescendientes. Básicamente esto sería lo que en el equipo pues logramos identificar, que sin duda pues al momento ya de proponer algún texto e identificar los artículos que podrían reformarse pues se puede enriquecer muchísimo más. Muchas gracias. Y el resumen directo de la campaña electoral y financiamiento de campaña. En primera instancia, los integrantes de la mesa certificaron que el Congreso Nacional debe realizar las reformas electorales con antelación. Este es el momento para hacer las reformas electorales mismas que se deben de realizar antes de octubre. No podemos esperar hasta octubre, según han dicho los integrantes de la mesa número 1. Además, acotaron el plazo para la aprobación de reglamentos, que debe ser más expedito, y la distribución de diputados por departamento, estableciendo un plazo regulatorio de no más de 12 años. Además, hablaron del mecanismo para las reformas, que no solo debe estar a cargo de la Comisión de Asuntos Electorales, sino que dar también participación a otros interlocutores. Las reformas deben alinearse al estándar internacional y hay que establecer la definición de cronogramas, además de la asistencia técnica, y generar espacios de diálogo utilizando tecnología, y pusieron el ejemplo de lo que pasó en estas elecciones, como el biométrico para poder certificar las firmas de los votantes. Los integrantes de la mesa número 4, la campaña electoral y financiamiento, ellos acotaron que los fondos públicos no deben ser utilizados para campañas, deben de hacerse mecanismos como la autonomía presupuestaria para la unidad de política limpia, como la conocemos nosotros. Además, debe de tener la unidad la capacidad de sanción, y debe esta unidad ser despolitizada, hablando de la unidad de política limpia. Además, dijeron que se debe crear un marco regulatorio de la publicidad electoral y una unidad de monitoreo digital para ampliar, además, a 45 días hábiles, la presentación de informes a candidatos. También certificaron que las constancias de política limpia deben ser vinculantes. Y haciendo un resumen de las mesas 2, 3 y 5, en la mesa número 2,
hablando sobre la administración electoral, se planteó la necesidad de que todos los sectores definan y tengan en claro cuál es el alcance de la voluntad política previo al momento del debate y la aprobación de las reformas electorales. El punto de partida podría ser una reflexión del actual modelo institucional y el modelo institucional deseado, que sea funcional con las necesidades del país en materia de procesos democráticos. Los procesos de selección de autoridades electorales también fue objeto del análisis por parte de los representantes de la Mesa 2, que sean en base a criterios previos de elegibilidad y que asuntos como los presupuestarios, de comunicación y tecnología puedan ser priorizados con espacios de diálogo y consulta previa con el Congreso Nacional, respetando la independencia del organismo electoral. Las necesidades de la institución en cuanto a presupuesto, si conviene o no institucionalizarlo, se pregunta la mesa, y para efectos de planificación, que es importante también en materia de establecer calidad en los procesos de selección de autoridades y también la aprobación de un presupuesto electoral con antelación para evitar problemas previos a las elecciones. En materia de reformas, que tengan un nivel de promoción importante también a nivel social para que la sociedad pueda estar al tanto del tema que se está discutiendo, las reformas que se están discutiendo y el alcance que pueden tener las mismas. En la mesa 3, relacionada con medios de comunicación y redes sociales, la seguridad para periodistas, hay un mecanismo de protección para periodistas defensores de derechos humanos, sin embargo este necesita ser impulsado, darle autonomía financiera, incorporar a otros actores que han estado al margen del proceso y materializar la reglamentación de este proceso y este mecanismo, cuyos procesos de solicitud de protección tampoco están muy bien definidos. El despenalizar delitos como la difamación, que esta es una de las recomendaciones que hace la misión. Hay un proyecto ya de despenalizar los delitos contra el honor que está en el Congreso Nacional. Ya hay un proyecto que va a ser discutido, el Colegio de Periodistas de Honduras también lo ha estado socializando, igual que la Asociación de Medios de Comunicación, y los diputados aquí presentes pues seguramente lo conocerán muy pronto. Los medios estatales, este es un tema que se ha venido trabajando bastante. Los medios de comunicación del Estado deben ser medios de servicio público y no mecanismos de propaganda electoral o para levantar perfiles de candidatos específicamente de un partido político. Deben tener autonomía financiera y editorial y un proceso adecuado y equitativo para contratación del personal, tanto técnico como periodístico. La Ley de Protección de Datos, la mesa estableció que no está de acuerdo con una autoridad supervisora que se puede homologar con otras leyes complementarias y es importante en este sentido también darle seguimiento a una ley de protección de datos que está en el Congreso Nacional desde hace varios años y que ha sido promovida también por los medios de comunicación a nivel de asociaciones y colegios de periodistas, blindarse de ataques cibernéticos por influencias externas, que sin duda alguna van orientadas a protección de los públicos. Y en materia de desinformación, preocupa que no hay iniciativas ni regulaciones en este sentido. El pasado proceso electoral, decían los compañeros, fue un proceso muy manipulado en este sentido, deepfakes, audios manipulados, audios creados. En este sentido es importante una alianza, una convergencia entre sociedad civil, academia, medios de comunicación y partidos políticos para frenar el fenómeno de la desinformación. La mesa 4 ya tenemos, ¿verdad? Ya la mesa 4 ya lo dijimos, sí. Y finalmente entonces la mesa 5, en materia de observación electoral, el grupo relacionado con garantías para la participación propone mecanismos de inclusión y entre los temas discutidos, establecer que el reglamento de observación electoral sea publicado al menos con 4 meses de anticipación a los procesos electorales, que se debe considerar también que los listados de observadores que entreguen las diversas organizaciones nacionales e internacionales puedan estar con 1 mes antes del proceso para hacer más ágil el proceso respectivo de entrega de credenciales.
Identificar mecanismos para la efectividad de la paridad y alternancia, que sea en efecto un verdadero 50-50. La propuesta es que no sea vertical, sino que se maneje de manera horizontal y que se maneje también, se considere de manera progresiva, que el 50% de las planillas a cargos de elección popular en los diferentes niveles selectivos sean liderados por mujeres y el otro 50% por hombres. Cada vez que un ciudadano electo pierda o genere vacancia por renuncia o por cualquier causa establecida en ley, debe ser sustituido por una persona del sexo de quien renuncia. En este caso, si es una mujer quien renuncia, debe ser sustituida por otra mujer. Preocupa a la mesa que no existe un reglamento que haga que los partidos políticos ejecuten fondos para fomentar la participación política de la mujer, aunque se establece en ley. También que los partidos políticos deben adoptar medidas para prevenir la violencia política de género, que la ley sea aprobada, pero que también contemple sanciones cuando se incumpla, y garantizar la participación de los pueblos indígenas y afrodescendientes, que si bien están amparados en ley, no hay mecanismos para impulsar su participación en materia de formación cívica o también la ejecución de recursos para que los mismos puedan ser impulsados desde sus comunidades. Esas serían las recomendaciones en síntesis de los puntos dialogados en las diferentes mesas. Bueno, muchas gracias a Jack y a Aldo por nos acompañar en este ejercicio. Antes de dar la palabra a Micael Jodó de la Delegación de la Unión Europea en Honduras, yo me gustaría de, cejar oficialmente la misión con este evento. La misión de observación electoral ya termina su labor. Nosotros vamos a viajar a Europa el domingo por la mañana y entonces ya el informe es el producto de la misión. Las recomendaciones y el informe, el contenido es lo que dejamos como el resultado de nuestro trabajo y nuestra contribución a la democracia en Honduras. Me gustaría decir también que ha sido una misión muy intensa, muy enriquecedora, o la experiencia muy enriquecedora, y que de hecho lo que hemos sido testigos en Honduras nos ha dado aliento a la que el voto popular de hecho hace la diferencia y cada voto cuenta, y en estas elecciones ha contado y ha determinado que el camino de que Honduras va a seguir, que es la democracia. Muchas gracias. Y ahora paso la palabra a Micael, que va a hablar un poco de cuál será el papel de la Unión Europea en términos del seguimiento de la observación y de todo este esfuerzo de la Unión Europea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tania. Muy buenas tardes a todos y todas. Como lo han entendido, ahorita es una página que pasa. Y si es el fin de la misión de observación electoral, no es el fin de este proceso. Y si la misión se va, la delegación de la Unión Europea se queda. Y con eso entonces tenemos la Unión Europea. No ofrecemos soluciones, no somos magos, pero ofrecemos un procedimiento y un financiamiento. Y lo que vamos a hacer ahorita para seguir adelante con este proceso es escribir informes cada 6 meses sobre el nivel de implementación de esas recomendaciones, informes internales para informar un diálogo político de alto nivel con la República de Honduras. También vamos a apoyar este proceso de implementación de esas recomendaciones, tal y como le conviene a la República de Honduras, a través de nuestro proyecto estrella que se llama EUELECT, implementado por parte del PNUD, de Iván Aya, que representa el PNUD, y por parte de Marcelo también, adentro de la delegación de la Unión Europea. Y adentro de 2 años, vendrá una misión de seguimiento de la implementación de las recomendaciones, tal y como fue hecho con el informe de las elecciones de 2021. Y con eso esperamos
obtener mucho éxito en la implementación de esas recomendaciones en el interés de la democracia, en el interés del Estado de Derecho y en el interés de los hondureños. Y con eso me quedo aquí. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos y nos vemos.